La estandarización de variables es una de las primeras aplicaciones que uno aprende con el uso de la distribución normal, en particular de la distribución normal estándar. Estandarizar variables tiene que ver con que nosotros vamos a trabajar con variables aleatorias que tienen una distribución normal con promedio y desviación estándar como parámetros, pero por supuesto los valores de esta variable no están entre el menos 3,99 y el 3,99 que aparecen en la tabla de la distribución normal estándar. Por lo tanto, para poder utilizar esa tabla y hacer el cálculo de probabilidades, lo que debemos hacer es transformar los valores de nuestra variable x en valores z estandarizados. Este proceso se realiza a través de la fórmula que estamos observando, que nos dice que para estandarizar el valor de x le vamos a restar el promedio y lo vamos a dividir en la desviación estándar, convirtiendo nuestra variable x en una variable z con distribución normal de promedio 0 y desviación estándar 1. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos una variable x con distribución normal de promedio 8 y desviación estándar 5 y nos piden calcular esas tres probabilidades, observemos primero que esas tres probabilidades responden a las tres preguntas clásicas que revisábamos en un video anterior. La probabilidad de que sea menor que un número, que sea mayor que un número y que esté entre dos números. Por lo tanto, como x me dice que sea menor que 6, ese valor 6 lo voy a asociar con su respectivo valor z estandarizado. Para eso, basados en la fórmula, recordemos la fórmula, x menos el promedio dividido en su desviación estándar, nos va a llevar a 6 menos 8, promedio es 8, desviación estándar 5, dividido en 5 es igual a menos 0,4. Por lo tanto, calcular la probabilidad de que x sea menor que 6 es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea menor que menos 0,4. Nos dirigimos a la tabla de distribución normal. Ya vimos cómo buscar esas probabilidades. Acá voy a registrar solo los resultados. Nos va a quedar que la probabilidad de z menor que menos 0,4 es igual a 0,3446. Por lo tanto, resolver la probabilidad de que x sea menor que 6 es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea menor que menos 0,4 y eso es igual a 0,3446. La probabilidad de que x sea mayor que 9, estandarizamos el 9, en este caso 9 menos 8 dividido en 5 nos va a quedar 0,2. Por lo tanto, ese 0,2 nos dice que la probabilidad de que x sea mayor que 9 es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea mayor que 0,2. Pero cuando es mayor, recordamos que tenemos que ocupar la probabilidad del complemento, porque la tabla solo me entrega las probabilidades de que sea menor que un número. Por lo tanto, al 1 le resto la probabilidad de que z sea menor. Al 1 le resto la probabilidad de que z sea menor que 0,2. Buscamos esta probabilidad en la tabla, que es 0,5793, se la restamos al 1 y obtenemos nuestra respuesta. La probabilidad de que x sea mayor que 9 es 0,4207. Y si me están pidiendo que nuestra variable x esté entre dos valores, tenemos que estandarizar ambos valores por separado. Aplicamos la fórmula de estandarización y nos queda que el z1 es menos 0,5 y el z2 es 0,5. Por lo tanto, como me están pidiendo la probabilidad de que esté entre estos dos valores, a la probabilidad del número mayor, del 0,5, que si lo buscamos en la tabla es 0,6915, le vamos a restar la probabilidad del número menor, que en este caso es menos 0,5. Buscamos esa probabilidad en la tabla y nos queda menos 0,3085. Hacemos la diferencia y nos queda 0,383
la respuesta de que la probabilidad esté entre estos dos valores. Por supuesto, la idea de estandarizar tiene que ver con llevar esto a situaciones que nos pongan en diversos contextos de aplicación. Vamos a ver al menos un par de ejemplos. Dice, el resultado de una prueba de matemática aplicada a un total de 150 estudiantes tiene una distribución normal con promedio 5,3 y desviación estándar 0,6. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger a un estudiante al azar, éste haya obtenido una nota inferior a 5,5? Primero observamos que la pregunta es que sea inferior, menor a 5,5. Por lo tanto, la respuesta después de estandarizar la vamos a obtener directo de la tabla. Esa es la pregunta. Estandarizamos el 5,5, lo vamos a aproximar a 0,33, el resultado de esa estandarización, y significa que calcular la probabilidad de que un estudiante tenga una nota inferior a 5,5 equivale a calcular la probabilidad de que z sea menor a 0,33. Buscamos esa probabilidad en la tabla y tenemos nuestra respuesta, 0,6293, o también podríamos decir un 62,93%. Siguiente ejemplo. Nos dice, la cantidad anual de terremotos a nivel mundial es una variable que tiene aproximadamente una distribución normal con promedio igual a 20 y desviación estándar 4. Es decir, que anualmente tenemos en promedio a nivel mundial 20 terremotos con una desviación estándar de 4 terremotos. Determina la probabilidad de que en un año cualquiera ocurran como mínimo 18 terremotos. En estos problemas donde las preguntas se sitúan en algún contexto, tenemos que también comprender realmente lo que se nos está pidiendo calcular. Cuando nos dice como mínimo 18 terremotos, estamos pensando de 18 en adelante. De 18 en adelante podríamos ir de 18 al infinito. Entonces, como me está pidiendo que sea como mínimo, significa que me está preguntando la probabilidad de que sea mayor a 18. Estandarizamos el 18 menos 20 dividido en 4 es igual a menos 0,5, lo que significa que calcular la probabilidad de tener como mínimo 18 terremotos, acá podríamos colocar mayor o igual, porque dice como mínimo, incluye el 18, pero para efectos de la probabilidad, calcular el calcular, ¿cierto? Que sea mayor o igual o que sea menor o igual, no cambia el resultado, porque vamos a buscar en la tabla el mismo valor de z. Es decir, colocar o no el igual no nos afecta en el resultado final del ejercicio. Como me están pidiendo que sea mayor, sabemos que tenemos que ocupar la probabilidad del complemento, es decir, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 0,5. Buscamos esa probabilidad en la tabla y hacemos la diferencia con el 1. Nos queda una probabilidad de 0,6915 o 69,15%. Es decir, la probabilidad de que en un año tengamos como mínimo 18 terremotos es del 69,15%. Y en la misma situación, pero cambiamos la pregunta, ahora es ¿cuál es la probabilidad de que tengamos entre 16 a 24 terremotos? 16 a 24 terremotos, tengo que estandarizar los dos valores, el 16 y el 24. En el 16 me va a quedar el z menos 1 y en el 24 me queda 1 positivo. Es decir, calcular la probabilidad de tener entre 16 a 24 terremotos equivale a calcular la probabilidad de estar entre menos 1 y 1 en los valores z. Como está pidiendo la probabilidad de que esté entre medio de dos valores, tenemos que resolver la diferencia entre esos. La probabilidad del mayor le resto la probabilidad del menor. Buscamos en la tabla la probabilidad de que z sea menor que 1, la probabilidad de que z sea menor que menos 1, hacemos la diferencia entre ellas y nos va a quedar 0,6826. Es decir, la probabilidad de tener
entre 16 a 24 terremotos en un año es del 68,26%. En estos ejemplos de estandarización podemos ver que si bien estamos situados en un contexto, tenemos que realizar este proceso de estandarización a través de la fórmula x menos el promedio dividido en la desviación estándar, volvemos a las mismas preguntas clásicas, que sea menor que un cierto número, que sea mayor, que esté entre medio. Por lo tanto, lo único que le agregamos dentro de este proceso es la fórmula que nos permite relacionar los valores de la variable x con los valores de la variable z estandarizada. Todo lo demás se remite a un buen uso de la tabla de distribución normal.